Vivimos en un tiempo en el que muchas personas que dicen seguir a Cristo viven con una profunda inseguridad espiritual. Hay creyentes que, aunque confiesan su fe, sienten que su salvación depende de su propio desempeño. Si oran lo suficiente, si leen la Biblia todos los días, si sirven en la iglesia, sienten que Dios está complacido con ellos. Pero si fallan, si pecan, si tienen una semana difícil, se llenan de temor, creyendo que Dios los ha abandonado. Este ciclo de inseguridad y miedo los mantiene atrapados, sin experimentar la verdadera libertad que el Evangelio promete. El problema es que muchos han recibido un mensaje distorsionado acerca de la salvación. En vez de ver la cruz como un ancla firme, la ven como una cuerda frágil que puede romperse en cualquier momento. Viven como si Jesús hubiera hecho la mayor parte del trabajo, pero ellos tuvieran que mantenerse salvos a través de sus propios esfuerzos. Esto produce cristianos cansados, inseguros y fáciles de manipular. Pero este no es el Evangelio que Jesús enseñó ni el que los apóstoles predicaron. El verdadero Evangelio no es una invitación a un constante estado de ansiedad espiritual, sino a una certeza inquebrantable. Primera de Juan capítulo 5 versículo 13 dice: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Nota la palabra sepáis. Dios no quiere que vivas con dudas. Él quiere que tengas convicción. Esta seguridad no es orgullo ni autosuficiencia. Es una fe que descansa completamente en lo que Cristo ya hizo por ti. Jesús mismo afirmó en Juan capítulo 10 versículos 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estas palabras son claras. La salvación no depende de tu fuerza para aferrarte a Dios, sino de su poder para sostenerte a ti. Él es el que salva, Él es el que guarda y Él es el que te llevará hasta el final. Este mensaje es crucial porque una fe insegura es una fe inestable. Cuando no tienes certeza de tu salvación, no puedes experimentar el gozo pleno que Cristo prometió. Vives dudando si Dios te ama, si te ha perdonado de verdad, si algún día serás rechazado. Y un cristiano inseguro es un cristiano débil. El enemigo sabe que mientras mantenga tu fe tambaleante, no serás una amenaza para el reino de las tinieblas. Por eso es urgente que ancles tu corazón en la verdad sólida del Evangelio. La Biblia nunca presenta la salvación como una cuerda floja. Al contrario, la describe como una roca firme. En Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, el apóstol Pablo declara: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación no depende de tu capacidad, ni de tus méritos, ni de tus esfuerzos. Es un regalo. No puedes ganarlo y tampoco puedes perderlo por error. Dios mismo es el autor y consumador de tu fe. Este tema es tan importante porque hay muchos que viven su vida cristiana basados en emociones y no en la verdad. Cuando se sienten cerca de Dios, piensan que todo está bien, pero cuando pecan o tienen una semana difícil, creen que su salvación está en peligro. Ese tipo de fe es frágil, porque está construida sobre arena. Jesús enseñó en Mateo capítulo 7 versículos 24 y 25, que quien escucha su palabra y la obedece, es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos, las lluvias y las tormentas, la casa permaneció firme. El Evangelio es esa roca. Es el fundamento inquebrantable que sostiene tu salvación. Lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente, completo y eterno. Hebreos capítulo 10 versículo 14 dice: Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Observa que no dice por un tiempo, ni hasta que falles, sino para siempre. Esa es la confianza que puedes tener hoy. Tal vez has escuchado enseñanzas que dicen que puedes perder tu salvación si no te comportas de cierta manera. Tal vez creciste en un ambiente religioso donde la salvación parecía un premio que podías ganar y perder, dependiendo de tu obediencia. Pero la Biblia nos enseña otra cosa.
que la salvación es obra de Dios de principio a fin. Filipenses capítulo 1 versículo 6 declara: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En este mensaje vamos a estudiar la verdad que te dará una seguridad inquebrantable. No es una fórmula humana, ni una interpretación moderna, sino la verdad eterna del Evangelio. Cuando entiendas esta verdad y la recibas en tu corazón, dejarás de vivir con miedo a perder lo que Cristo ganó para ti. Vas a descubrir que tu salvación está tan segura como el carácter de Dios, porque Él mismo es quien la sostiene. Prepárate para dejar atrás la inseguridad espiritual y abrazar la paz que viene al saber que perteneces a Cristo para siempre. Lo que vamos a ver no es un permiso para pecar, ni una excusa para descuidar tu relación con Dios. Es el fundamento para vivir en libertad, gratitud y obediencia genuina. Cuando entiendes que eres salvo por gracia y no por tu propio esfuerzo, tu amor por Dios crece y tu fe se fortalece. Este es el poder de una salvación sólida. Te transforma desde adentro y te hace vivir confiado, aún en medio de la tormenta. Para entender la solidez de nuestra salvación, debemos mirar al Evangelio tal como lo presenta la Biblia, no como lo enseñan las tradiciones humanas. En la Escritura, la salvación es presentada como una obra completa de Dios, iniciada, sostenida y consumada por Él mismo. Romanos capítulo 8 versículo 30 lo expresa así: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Observa el tiempo de los verbos. Glorificó está en pasado, aunque para nosotros es futuro. Para Dios, la salvación es una obra tan segura que se habla de ella como si ya estuviera terminada. El corazón del Evangelio es Cristo y su obra en la cruz. Muchos cristianos viven inseguros porque piensan que la salvación depende de lo que ellos hagan o de cuán fieles sean. Pero el Evangelio nos enseña que es Cristo quien nos salva, no nosotros mismos. Hebreos capítulo 7 versículo 25 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La palabra perpetuamente significa para siempre. Cristo es el que salva, y Él vive para interceder por nosotros. Nuestra seguridad no descansa en nuestra obediencia perfecta, sino en su obediencia perfecta. La justificación es uno de los fundamentos más firmes de nuestra fe. Ser justificado significa ser declarado justo delante de Dios, no porque seamos perfectos, sino porque Cristo cargó nuestra culpa y nos dio su justicia. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 lo explica así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esta verdad es poderosa. No somos justos por nuestro comportamiento, sino por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Esa justicia es perfecta y eterna. No puede cambiar según nuestro estado emocional o nuestras circunstancias. La seguridad de la salvación también se entiende cuando vemos que es el Espíritu Santo quien nos sella. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El sello del Espíritu Santo es una garantía divina, una señal de que pertenecemos a Dios y de que Él terminará su obra en nosotros. Nadie puede romper ese sello, ni siquiera nosotros mismos. Otro pilar de nuestra salvación es la gracia de Dios. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 lo afirma claramente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia significa favor inmerecido. No fuimos salvos por nuestras buenas obras, ni por nuestra capacidad de mantenernos fieles, sino porque Dios decidió amarnos y salvarnos. Si nuestra salvación dependiera de nosotros, ya la habríamos perdido hace mucho tiempo. Pero depende de la fidelidad de Dios
y Él nunca falla. Muchos temen que la doctrina de la seguridad eterna sea un permiso para pecar, pero entender correctamente la gracia de Dios no nos lleva al libertinaje, nos lleva a la gratitud. Romanos capítulo 6 versículos 1 y 2 dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia no nos motiva a abusar del amor de Dios, sino a vivir en santidad. Saber que somos amados incondicionalmente nos transforma y nos llama a obedecer a Dios no por miedo, sino por amor. Pablo describe la salvación como un regalo irrevocable. Romanos capítulo 11 versículo 29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios te llama y te salva, ese llamado no depende de tus méritos, ni puede ser anulado por tus errores. Esta es la base de nuestra seguridad. Dios no cambia de parecer. Su amor no depende de tus emociones, tu rendimiento espiritual ni tus circunstancias. Jesús mismo ilustró esta verdad cuando habló del buen pastor. Juan capítulo 10 versículos 27 y 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Si perteneces a Cristo, nadie puede arrebatarte de su mano. Ni el enemigo, ni tus debilidades, ni tus dudas pueden separarte de él. Romanos capítulo 8 versículos 38 y 39 lo resume así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Algunos temen que al enseñar esta verdad, la gente deje de esforzarse en su caminar cristiano. Pero la Biblia nos enseña que la verdadera seguridad en Cristo produce frutos de obediencia. Tito capítulo 2 versículos 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no es licencia para pecar, es poder para vivir en santidad. La salvación es sólida porque descansa en el carácter inmutable de Dios. Hebreos capítulo 13 versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Así como Él no cambia, tampoco cambia su obra en ti. Lo que Él comenzó, lo perfeccionará. Filipenses capítulo 1 versículo 6 nos asegura: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es tu fuerza la que te mantiene salvo, es la fidelidad de Dios. Cuando entiendes esta verdad, tu perspectiva de la vida cristiana cambia. Ya no obedeces a Dios por miedo a perder tu salvación, sino por amor y gratitud. Sabes que estás seguro en sus manos, y eso te da confianza para vivir con valentía, para servir, para evangelizar y para enfrentar las pruebas. Tu fe deja de ser una montaña rusa emocional y se convierte en una roca firme. Esto es lo que el Evangelio ofrece: una salvación sólida, inquebrantable, que no depende de ti, sino de Cristo. La seguridad de nuestra salvación no es un lujo para unos pocos, es un regalo para todos los que confían en Cristo. Esta verdad transforma nuestra vida porque nos permite vivir sin temor y con plena confianza en el amor de Dios. No se trata de ignorar el pecado ni de minimizar la obediencia, sino de entender que nuestra relación con Dios no depende de nuestro esfuerzo, sino de su fidelidad. Cuando comprendemos esto, dejamos de correr tratando de ganarnos el favor divino y empezamos a caminar en paz. Jesús nos invita a descansar en Él. Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Ese descanso
Es el fruto de saber que ya hemos sido aceptados por Dios, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en nuestro lugar. Esta seguridad no es un permiso para vivir como queramos. Es un llamado a vivir como hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Cuando sabemos que somos hijos de Dios, no necesitamos vivir con miedo a perder nuestra salvación. Vivimos con gratitud, queriendo agradarle porque Él nos amó primero. El Evangelio no es una cuerda floja, es una roca firme. Jesús es esa roca. Él mismo dijo en Juan capítulo 14 versículo 6: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. No hay plan alternativo ni otro método para asegurar tu salvación. Cristo es suficiente. Su sacrificio es perfecto. Hebreos capítulo 10 versículo 14 dice: Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tu salvación no depende de ti, depende de Cristo y lo que Él hizo por ti en la cruz. Si este mensaje ha despertado en ti miedo o inseguridad, no es para que vivas atemorizado, sino para que pongas tu confianza en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 2, dice: He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No tienes que esperar a sentirte digno ni a estar listo. Jesús murió por ti tal como eres, y te ofrece salvación hoy. Gracias por acompañarnos. Comparte este mensaje, suscríbete al canal y sigue con nosotros cada semana para profundizar más en la gracia y fidelidad de nuestro Señor Jesucristo.